Al cuerpo carotídeo también se le va a llamar globus. ¿Ya? Vamos a ver qué es un seno carotídeo y cuerpo carotídeo. Son cosas diferentes. Mientras el seno, ¿qué es un seno? ¿Ah? Un espacio. Un seno es un. Cuando dicen el seno materno, se refieren al espacio entre las dos glándulas mamá. Entonces, se ha quedado eso, ¿no? Pues, las mujeres pues, no tienen dos senos, sino tienen un seno. Glándulas, ese espacio, por eso lo llaman seno materno, ¿no? Entonces, el seno es un espacio. El seno carotídeo es un baroreceptor, es decir, un receptor de presto, ¿no? Para detectar los cambios mínimos en la piel. ¿Dónde se localiza? Usualmente a nivel de la carótida interna. Ni bien se bifurca, su parte más proximal está algo dilatada, ¿no? Ese es el seno y lo que regula una zona muy inervada y regula la presión, ¿no? Va sensando la presión. En cambio, el cuerpo carotídeo es una estructura que va a encontrarse en la bifurcación, no en la luz del vaso. Este es el seno carotídeo. Y aquí en la bifurcación, la carótida común y carótida externa e interna, aquí deja un espacio, como una Y. En medio de la Y, aquí va a estar el globo carotídeo o cuerpo carotídeo. En cambio, este es un quimio receptor. Va a haber numerosos capilares aquí. Es una estructura que va a tener capilares aquí. Y detecta concentraciones de CO2, pH, ¿no? Y aquí suele haber un tipo de células especializadas, receptoras, que van a ser las células glóbulas. Quimioreceptor, en cambio este es baroreceptor. Este sensa, por ejemplo, cambios en CO2, acidosis, alcalosis, ¿no? En cambio el otro detecta solo cambios en la presión, hipotensión. Los cuerpos aórticos se van a encontrar sobre todo a nivel del callado aórtico, cuando nace la arteria subclaviana derecha y la carótida primera, ¿no? Entonces su función, similar al cuerpo, sensar la parte de la concentración, sobre todo de CO2 y pH, ¿ya? A veces hay tumores que nacen en este globo carotídeo, ¿no? Se llama una tumoración. ¿Hasta ahí se ha entendido, chicos? Entonces, habíamos dicho que había un sistema de la microcirculación. Arteriola, metarteriola, capilares. Entonces, casi siempre hay un equilibrio entre lo que sale y lo que entra, ¿no? El líquido extracelular sale de la luz del vaso capilar. El líquido intravascular, ¿no? Entonces, pero no todo el líquido extracelular pasa al sistema capilar, queda una parte. Entonces, este líquido no puede acumularse, tiene que estar en movimiento constante. Para eso hay un sistema vascular. El sistema vascular linfático inicialmente va a recoger este líquido intersticial y va formando vasos cada vez más gruesos y finalmente va a desembocar en el sistema venoso. No todos los órganos tienen sistema linfático. ¿Quiénes no tienen el sistema nervioso? La órbita, ¿no? La cavidad orbital, el interno no tiene. Obviamente la epidermis no tiene porque es epitelio, tampoco el cartílago y el hueso, ¿no? Normalmente es un sistema unidireccional. Normalmente inician como sacos ciegos. Aquí vemos el sistema arterial, venoso, sistema capilar, cómo sale el líquido al extracelular, y aquí va a estar este vaso ciego interpuesto. Esos son los capilares linfáticos, que van a recoger líquido extracelular, ¿no? El vaso más pequeño va a ser los capilares linfáticos. Estos van a ir formando vasos linfáticos. A diferencia del sistema venoso, van a tener ciertas regiones para su filtrado, los
ganglios, van a converger hacia ganglios linfáticos y estos se van escalando. Y estos filtran la linfa, ¿cierto? Los vasos linfáticos de mayor calibre van a tener también válvulas, ¿no? Igual que las venas. Y van a desembocar a nivel derecho e izquierdo, ¿no es cierto? En la confluencia yugulo-subclavian, ¿no es cierto? En el lado izquierdo, ¿cómo se va a llamar? Conducto hemoráxico, ¿no? En el lado derecho, conducto linfático. Esa es la parte terminal de la cual va a regresar la linfa a la. Pero, a nivel de los vasos linfáticos, todos los lechos capilares tienen capilares linfáticos también. A nivel del lecho capilar intestinal, los vasos linfáticos no solo recogen líquido extracelular, van a recoger, sobre todo, lípidos, triglicéridos. Y esto le va a dar un aspecto lechoso, dependiendo también de la dieta. Cuanto más alimentos con alimentos grasos consumen, mayor aspecto lechoso, ¿no? ¿Cierto? Entonces va a circular bastantes triglicéridos por ahí. Sobre todo triglicéridos de cadena corta, los triglicéridos de cadena media absorben directamente al sistema corporal. Pero otro elemento que va a circular por la linfa van a ser los linfocitos. A diferencia de la sangre, va a contener altas cantidades de triglicéridos y altas concentraciones de linfocitos. Ahí tenemos los dos lechos, ¿no? El lecho capilar y los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos tienen poros muy dilatados, ¿no? Por los cuales fácilmente pasa el líquido extracelular. ¿Se parece a los capilares sanguíneos? Sí, su lámina basal es continua, pero van a tener filamentos de anclaje, esos filamentos verdes que ven, que van a permitir dejar abiertos los poros entre células endoteliales, ¿no? Tienen válvulas. Entonces, casi siempre se ven así, muy finos y muy comparado con esta vena. Ahora, en los vasos linfáticos más gruesos van a ver las válvulas, ¿no? Ahora, el segmento de un vaso linfático grueso entre válvula y válvula se va a llamar linfangioma. La linfa, al igual que las venas, va a depender de la contracción muscular, de la presión intertorácica, la presión abdominal, pero su pared tiene capacidad contráctil. Entonces, este segmento se puede contraer y generar el movimiento de la linfa al siguiente nivel. Ese se contrae y al siguiente nivel. A diferencia del sistema venoso, que no hay eso. Porque en el sistema venoso la capa media casi no existe. Aquí sí. Por eso es que se dice que el linfangioma es la unidad funcional de los vasos linfáticos. Porque pueden tener contracción espontánea de su capa media y producir flujo linfático. ¿Ya? Esa es una diferencia importante con el sistema. Capacidad contráctil de su capa. Entonces, no necesariamente necesitan que se contraigan los músculos, la presión intertorácica o interabdominal hagan efecto, sino espontáneamente pueden generar. Es su bomba, ¿no? El linfangioma, a eso se llama, ¿no? Esto ya hemos visto, la microcirculación, ¿cierto? Arteriola capillari. Entre las arteriolas y los capilares están las metaarteriolas. La diferencia está en la forma en que se distribuyen sus músculos. Realmente forman espirales. En la arteriola tiene capa continua de 2 o 3 células. Las metaarteriolas van a controlar el ingreso de sangre a estos capilares, ¿no?
Ahora, no siempre se va a dar este aspecto de arteria, arteriola, capilares. A veces pueden haber uniones directas de una arteria a una vena, sin un lecho capilar. Se va a formar una anastomosis arterio-venosa. Sobre todo esto se ve en la piel. Y eso ayuda a regular la temperatura. Porque generalmente, si lo que quieres es, por ejemplo, reducir la temperatura en la superficie de la piel, la sangre va a pasar por los capilares, ¿no? Y muchas veces se va a producir evaporación por la piel y se va a reducir la temperatura. Pero en situaciones de frío, por ejemplo, la pérdida de calor, la sangre puede pasar directamente de una arteria a la otra, ¿no? Y por eso es que en época de calor o en climas cálidos tenemos vasos de dilatación en la piel, ¿no? Y en climas fríos, en momentos muy fríos, se puede cortarse, porque no, los lechos capilares no van a funcionar, van a pasar directamente por la anastomosis arterial. Eso es algo fisiológico que existe, ¿no? En muchos órganos, ¿no? Ahora, las válvulas venosas básicamente son repliegues de la formada por básicamente dos órganos, y que contienen colágeno y elastina revestidos por células endoteliales. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Se ha entendido? Vamos con corazón, que es cortito, y cómo terminamos esta parte, ¿ya? Entonces vamos a ver el corazón. El corazón de sangre es una bomba muscular, contiene 4 cavidades, 2 aurículas, 1 ventrículo, ¿no? Eso no vamos a ampliar mucho en esa parte, pues ya más o menos la anatomía. Lo que nos interesa es a nosotros la conformación histórica, ¿no? El corazón contiene 3 partes bien definidas: músculo cardíaco, el esqueleto fibroso y el sistema nervioso. Histológicamente tiene 3 elementos: el músculo cardíaco, que ya lo hemos visto con el corazón; un esqueleto fibroso, que va a formar, por ejemplo, los anillos valvulares, ¿no? Los trígonos, y su sistema de conducción. Si uno hace el corte del corazón, básicamente, igual que en un vaso, va a haber 3 capas, ¿no? La parte más interna, el endocardio, el miocardio y el epicardio, ¿no? O pericardio. Ese aspecto nacarado que tiene el interior de las cavidades cardíacas es el endocardio, ¿no? Es una continuación del endotelio. Entonces, vamos a describir primero el endocardio, ¿no? El endocardio es la capa más interna, ¿no? Continuación del endotelio. Pero es mucho más gruesa que esta. Va a contener normalmente 3 capas. O sea, el endocardio va a incluir 3 capas. La capa más interna, las células endoteliales. La capa media va a contener tejido conectivo, algunas células musculares y fibroblastos. Es la capa subendotelial. Y va a tener una capa más profunda, que va a tener su nombre propio, que se llama capa subendocárdica. Es la más gruesa de estas 3. Tiene mucho tejido conectivo. Y es importante porque por aquí van a discurrir vasos sanguíneos y sobre todo el sistema de conducción cardíaco, las fibras de Purkinje, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la pared del endocardio ventricular. Este es el endotelio, ¿no? Células endoteliales. La capa subendotelial y toda la parte de esta zona va a ser el subendocárdio. Ahora, a la capa media también le llaman la capa mioelástica. Mioelástica porque tiene algunas células de músculo liso, ¿no? Entonces, por ahí van a discurrir
las fibras del músculo, que vamos a ver. Luego está la capa profunda de esta, que es el mioma. Básicamente son láminas de músculo cardíaco. Vamos a encontrar en el corazón 3 tipos de células musculares. Los cardiocitos, cardiomiocitos contráctiles, que son los que hemos descrito en músculo cardíaco, ¿no? Con todas esas características en forma laminar, de músculo. Va a haber algunos cardiocitos mioendocrinos, sobre todo a nivel atrial o auricular, ¿no? Que van a producir ¿qué cosa? Los péptidos natriuréticos, ¿no? Estos son capaces de producir péptidos natriuréticos. Y luego están los nodales o nodulares, que son células de músculo cardíaco, especializadas en despolarización espontánea a nivel de los nódulos, ¿no? Entonces, ¿qué péptidos pueden sintetizar los cardiomiocitos endocrinos? El péptido A, B y el C, ¿no? Sobre todo en las aurículas, el B en los ventrículos y el cerebro, el C en el endotelio, en el corazón. Los más conocidos son el A y el B. Estos son la contraparte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es el objetivo final del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Incrementar la presión arterial. Porque producen vasoconstricción, ¿cierto? Porque al final, ¿qué se produce al final de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Y como un subproducto, o una rama de esto, se produce la aldosterona, ¿no? Por estimulación de la glándula suprarrenal. ¿La aldosterona qué función tiene? Más que vas a hablar de otra. Va a favorecer sodio y agua, ¿no? Este tiene la función opuesta. Por eso se llama natriuresis, porque estimula la eliminación por la orina de sodio y por osmosis de agua. Va a tender a disminuir la presión arterial porque disminuye o favorece la eliminación de sodio y agua por la orina. Es una contraparte al sistema. Estos son los miocardiocitos que ya hemos visto, con hipofuxinas, núcleos centrales, ¿cierto? Esos iones especializados, ¿no? Ahí vemos los discos intercalares, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto en el músculo, ¿cierto? Y luego está el epicardio, la capa más externa, ¿no? Se considera que este sería el homólogo de la adventicia, ¿no? Sinónimo de adventicia de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Ahora, al epicardio se le conoce también como la capa visceral del pericardio, ¿no? Es un epitelio simple, escamoso, que como produce cierta cantidad de líquido se le llama mesotelio. Pero por debajo normalmente hay mucho tejido adiposo. Y aquí van a estar los vasos principales, ¿no? Los vasos coronarios, los nervios principales y grasa, ¿no? El epicardio. Una función protectiva, ¿no? Pero a su vez esta capa se va a reflejar sobre los grandes vasos, ¿no? Y va a formar una segunda capa, la capa parietal del pericardio, ¿no? Y va a formar una cavidad virtual alrededor del corazón y le va a ayudar a fijarse también a estructuras alrededor del corazón como el diafragma, ¿no? O el mediastino, ¿cierto? Y va a formar esta cavidad, la cavidad pericardio, ¿no? Donde normalmente suele haber cierta cantidad de líquido pericardio, 15 a 30 ml en general, ¿no? Ahora, en algunas situaciones esto se puede inflamar, que se llamaría pericarditis. La pericarditis, como cualquier inflamación, va a producir un incremento en la producción del líquido pericárdico, ¿no? Entonces, eso duele, la distinción de la pericárdica duele, ¿no? Un dolor opresivo. Pero a veces eso, como cualquier inflamación, se hace progresivo, pero a veces puede haber un aumento súbito en el volumen de líquido
secundaria a una lesión en el corazón que produce un sangrado hacia la cavidad pericárdica, ¿no? O a veces, por ejemplo, por tratar de canalizar un vaso, se perfora hacia el pericardio y se acumula la máquina. El taponamiento cardíaco es una emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si empieza a acumular líquido, empieza a colapsar el corazón. Se va colapsando el corazón, no bombea lo suficiente y el paciente entra en shock. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Drenaje. Casi siempre es sangrado. Hay otras causas, ¿no? poco comunes. Las pericarditis no son muy comunes, ¿no? Casi siempre son secundarias a infecciones virales severas, o lo más común a enfermedades reumatológicas, lupus. Entonces, el lupus es una enfermedad autoinmune, ¿no? El organismo se daña a sí mismo, confunde a los antígenos propios, los empieza a destruir. El lupus suele producir un espectro clínico que se llama policerositis, afecta a todas las serosas. Entonces, te da pericarditis, nivel pulmonar, ¿verdad? A nivel abdominal, ¿cómo se llama el mesotelio del abdomen? Inflama y mesotelio. El epicardio, tranquilos, y un revestimiento mesotelial. Ahora, un grupo especializado de células cardíacas va a ser el sistema de conducción, ¿cierto? Son células musculares cardíacas modificadas, que han perdido su capacidad contrastil generalmente y tienen escasas miofibrillas. Van a haber células del nodo auricular, del nodo ventricular, el haz auriculoventricular o haz de His, que básicamente comunica el sistema de conducción atrial y ventricular. Es el único paso, ¿cierto? Es el único paso de la despolarización desde las aurículas hacia los y finalmente las fibras de Purkinje, que son las que distribuyen la despolarización al músculo ventricular, ¿no? Ahora, a nivel atrial, muchos no describen que haya un sistema de conducción per se, pero algunos sí dicen que hay sistemas de conducción, ¿no? ¿Quién sabe qué sistema de conducción hay? Describen hasta 3 A's, Bachmann, ¿no? Algunos dicen que, otros dicen que la expresión es en forma de ahora, lo cierto es que para que la despolarización pase de las aurículas a los ventrículos, solo debe pasar por el nodo auriculoventricular. Y eso genera un retardo en la contracción de los ventrículos respecto a las aurículas. Las aurículas se contraen antes y luego los ventrículos. Pero a veces puede haber sistemas de construcción aberrantes. Es decir, es como esta habitación, solo debe haber una puerta. La información pasa por esa puerta. Pero si hay una puerta adicional, va a generar que haya fuga de despolarización. Entonces, el ventrículo se va a despolarizar antes de lo normal, ¿no? Entonces, es un conjunto de síndromes, ¿no? Se llama síndromes de preexcitación, porque el ventrículo es excitado. Y eso puede generar, por ejemplo, la taquicardia paroxística no tiene que ver con eso, ¿no? No es un síndrome de presión. Hay un conjunto de síndromes en los que el ventrículo se contrae, una parte del ventrículo se va a contraer antes, no toda la forma sincrónica, entonces no va a haber una inyección ventricular. Por ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson, ¿no? Hay un conjunto de síndromes de preexcitación. Ahora, hay otro conjunto de arritmias que es por disfunción. Es decir, normalmente, por ejemplo, el nodo sinoauricular
es muy sensible a la izquierda. Por lo tanto, si el corazón sometido a isquemia, o arteriosclerosis, se pueden lesionar. Y si estas mueren, quien toma el relevo sería el nodo auricular, pero a una frecuencia. Generalmente ellos es como que esperan, ¿no? El nodo sinusal como el nodo sinusal de 60 a 80 se despolariza 60 a 80 veces. Pero si se retrasa, las células del nodo auriculoventricular toman el reloj y ellas se despolarizan. Si este falla, las células del haz de His se van a despolarizar. Era una frecuencia mucho más baja. Pero muchas veces una despolarización de 30 es muy lenta. Va a haber el periodo de entre sístole y diástole es muy largo. Y el paciente no va a tener un flujo sanguíneo adecuado en el cerebro, ¿no? Va a tener síncopes por sístole. Eso es muy peligroso. Tienen que ponerle un marcapasos artificial para que este despolarice el corazón cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, son varios tipos de arritmias, ¿no? Entonces, todas estas tienen esa capacidad de despolarizarse espontánea, ¿no? Entonces, realmente las del nodo auricular tienen modificaciones. No tienen discos intercalares, en vez de eso tienen desmósomas, ¿no? Casi siempre tienen mucho glucógeno. Y estas células del nodo sinoauricular modificadas se les llaman las células P o células principales, ¿no? Las del nódulo auriculoventricular igual son células musculares modificadas, ¿no? Normalmente estas células son intermediarias entre las células P y unas células musculares normales. Por eso les llaman células T o transicionales, ¿no? Ambas tienen la capacidad de despolarizarse espontáneamente, ¿no? Acá vemos casi siempre se ven más claras que el tejido adyacente porque suelen tener mucho glucógeno, almacenan glucógeno, ¿no? Acá vemos, este sería el nodo auriculoventricular, ¿no? Este es un tabique conectivo. El haz de His son células conectadas unas y otras, ¿no? Entonces, son la parte más anterior o más inferior del nodo auriculoventricular, ¿no? Forman una especie de conexión, como una cadena de células, ¿no? Por eso le llaman el haz de His, ¿no? Entonces, y termina en las fibras de Purkinje. Normalmente el haz de His está atravesando el tabique auriculoventricular y luego pasan inmediatamente como fibras de Purkinje a la capa subendocárdica. Por el subendocárdio llegan hasta el vértice de los ventrículos y de ahí recién se distribuye al músculo. Por eso es que en el músculo cardíaco usualmente lo primero que se contrae es los tabiques, el tabique interventricular, porque por ahí está discurriendo, por el subendocárdio, luego el vértice y luego el resto de la masa ventricular, ¿no? Por eso es que la onda ventricular tiene una característica, ¿no? Trifásica, ¿no? Una pequeña onda pequeña corresponde a la contracción del tabique interventricular, ¿no? Luego la masa ventricular y luego dice la parte terminal, ¿no? El complejo Q, R, entonces va a depender de dónde tú lo captes para ver si la onda Q es más grande que la R, ¿no? Eso va a depender, ¿no? Tiene mucho glucógeno, ¿ya? Modificación, ¿no? Es una arteria muscular normal, una fibra de Purkinje. Entonces estas van a transmitir la información. Este es el endotelio cardíaco o endocardio, y esta es la capa subendocárdica, por ahí, ¿no? Por el subendocardio del tabique interno. No se confundan fibras de Purkinje con neuronas de Purkinje, ¿no? Entonces, células musculares modificadas, ¿no? Que pueden llevar la despolarización, transmiten despolarización de célula. Ahí vemos estas células de Purkinje, ¿no? Pálidas y negras, ¿no? Mucho glucógeno y no tienen
o tienen muy escasas miofibras, ¿no? Siempre, usualmente nos vamos a encontrar en el subendocardio. Esa es la ubicación inicial del músculo. Y finalmente vamos a ver el esqueleto cardíaco. El esqueleto del corazón básicamente es tejido conectivo, ¿no? Y está formado por tres elementos: los anillos fibrosos, que son los anillos que están alrededor de las válvulas; el trígono fibroso, que es una área que corresponde al tabique auriculoventricular. El tabique auriculoventricular no es músculo, es tejido conectivo, pero tiene forma de un triángulo, se llama trígono. Y finalmente, los tabiques. El tabique membranoso, ¿no? Que es la parte más próxima o más superior del tabique interventricular. O sea, la parte inicial del tabique interventricular es el tejido conectivo. La parte distal es músculo. Acá vemos las dos válvulas auriculoventriculares y el trígono del tabique atrioventricular, ¿no? Entonces, los trígonos fibrosos, tejido conectivo, ¿no? Entonces, en la parte central va a estar perforada por el haz aurículo, ¿no? Entonces, es un aislante eléctrico. Aíslan las aurículas de los ventrículos. Y luego están las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas, ya saben que son cuatro ustedes, ¿cierto? Auriculoventriculares, y el ventrículo vascular. La aorta, el ventrículo arterial, ¿no? La pulmonar también, el ventrículo, ¿cierto? Normalmente las válvulas cardíacas van a estar ancladas a los anillos fibrosos, ¿no? Y las válvulas van a ser una especie de membranas gruesas de tejido conectivo revestidas por células endoteliales, ¿no? Vamos a ver ahorita. Normalmente las válvulas suelen tener tres capas, ¿no? Tres capas, diénticas, ¿no? Las bandas auriculoventriculares tienen una cara ventricular y una cara arterial. Las ventrículo vasculares o arteriales tienen una cara arterial y una cara ventricular, ¿cierto? Pues van a tener una fibrosa, esponjosa y una ventricular o auricular, ¿no? Dependiendo de cuál se trata. La fibrosa se considera el centro, la parte más gruesa y resistente de la válvula, ¿no? Suele ser la capa que da hacia la cara ventricular o hacia la cara vascular de estas válvulas, ¿no? Es un tejido conectivo denso, ¿no? Que es una continuación de los anillos cardíacos. Y por su cara más externa está revestida por células endoteliales. Entonces, la capa más externa hacia los ventrículos, en las válvulas auriculoventriculares, la fibrosa. O la capa más externa hacia los vasos, en las válvulas, ya sea aórtico-pulmonar, esa es la fibrosa, ¿no? Luego está la esponjosa. La esponjosa está por detrás de esta, ¿no? Se llama esponjosa porque tiene tejido conectivo laxo, ¿no? Tiene fibras elásticas y muchos glucosaminoglicanos y proteoglicanos, ¿no? Debido a la hidratación de esta capa, funciona como un amortiguador al cerrarse las válvulas, ¿no? Además, tiene células especializadas, ¿no? Estas células esponjosas son células de tejido conectivo que van degradando la matriz y formando la matriz, ¿no? Basta con que se altere la concentración de la matriz, se afecta la elasticidad de la válvula. Por ejemplo, si se calcifica es porque hay depósitos de calcio en esta válvula. A veces hay degeneración con acúmulo de muchos proteoglicanos, se llama degeneración mixomatosa de la válvula. Todas esas
suceden en esta cara, en donde predominan los proteoglicanos. Y finalmente va a haber una cara ventricular en caso de las válvulas pulmonar y aórtica, y una capa atrial en caso de las auriculoventriculares. Sería la más posterior de los entonces, que recubre más o menos la cara atrial o ventricular, ¿no? Y tiene un revestimiento endotelial, ¿no? En caso de los ventrículos, puede coordinarse con las cuerdas. ¿Qué son las cuerdas tendinosas? Básicamente es tejido conectivo. Tejido conectivo revestido por endo, que va a insertarse en los músculos. Es un músculo cardíaco, uno de los ventrículos. Solo las válvulas auriculoventriculares tienen músculos papilares y cuerdas tendinosas. Las válvulas pulmonar y aórtica no tienen. ¿Cuál es la función de las cuerdas tendinosas? ¿No? ¿Qué evita? Miren, o sea, en caso del ventrículo y la aurícula, ¿quién tiene más presión? ¿Por qué? Porque tiene más masa. Por lo tanto, su contracción es más fuerte. Entonces, ¿qué hacen las válvulas? Cuando se contrae, ¿qué pasa? Esta válvula que está abierta se cierra, ¿no es cierto? Pero como la presión es más en el ventrículo que en la aurícula, debido a la presión, esta válvula podría empujarse hacia la aurícula. Se llama prolapso. Entonces, las cuerdas tendinosas evitan el prolapso de las válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas. ¿Se entiende, no es cierto? Si acá hay más presión que allá, ¿qué puede pasar? Que la puerta se vaya hacia adentro, fuera. Estaríamos prolapsando. Las cuerdas tendinosas evitan el prolapso de las válvulas auriculoventriculares hacia los. Voy a ver infartos a nivel de o se rompen esas cosas. ¿Y cómo se va a manifestar? Por prolapso. ¿Y el prolapso a qué va a llevar? A regurgitación de sangre durante la sístole, ¿no? Se contrae el ventrículo, una parte de la sangre va a pasar hacia las aurículas, ¿sí? Va a haber regurgitación, ¿no? Ahí están las cuerdas tendinosas y ese aspecto nacarado por el revestimiento endoplástico, ¿no? Las cuerdas tendinosas. Solo los ventrículos tienen ese aspecto, ¿no? ¿Una pregunta hasta ahí?